Saludos todo el mundo, aquí estamos otra vez en nuestra sesión con Pensando como Pablo, ¿verdad? Y estamos en el libro de Colosenses y qué chido, qué rico ha sido mientras que hemos podido, pues realmente ver los conceptos que él recibió cuando estaba en el tercer cielo y que enriquece nuestro entendimiento y comprensión de los motivos de Dios mismo. Estamos en capítulo 1 todavía y quiero leer versículo 18 para agarrar el hilo. Nuestra meta hoy es realmente comenzar a abrir más o menos por versículo 20. Esto es donde queremos leer desde 18. Estamos usando la versión 60 en español y obviamente la nueva traducción viviente. Voy a comenzar leyendo en la nueva traducción viviente versículo 17 para que comprendamos el hilo muy bien. Platicamos o desglosamos esto en la sesión anterior, pero sí quiero que nada más como que despertar su entendimiento. Él, Cristo, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación, como dice en el libro de Hebreo, por su palabra hablada. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo también es el supremo sobre todos los que se levantan es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Cristo es el primero digamos, desde el círculo de la deidad. Todo eso era hecho a través de y para Él, en el sentido del gusto y el placer que Él tenía que existiésemos. Es lo que motivó esto, porque quería esa relación y intimidad y profundidad desde su ser para nosotros y nosotros desde nuestro ser para Él. ¿Verdad? 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Me encanta este versículo, ¿verdad? Déjeme leerlo en la 60. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios mismo está en Jesús. Es como dije en la sesión anterior, si vaciase el cuerpo, ¿verdad? Y después lo llenase con Dios mismo, ¿verdad? Pero sin faltar nada de lo que es, tiene y hace. Entonces, esto es lo que está aquí en un cuerpo humano, ¿verdad? Tremendo. Y por medio de, este fue 19, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, este versículo 20 es donde comenzamos a meternos en el mero hoy, ¿verdad? Entonces, algo ha sucedido. Pudiese ser en dos sentidos. Uno es lo que sucedió a Adán y su separación. Pero parece, ¿verdad? Pero no hay mucha información dada que hubo algo que sucedió en eternidad o en el cielo antes de esto, ¿verdad? Y este es donde Lucifero, un querubín, fue echado fuera. Entonces hay ciertas consecuencias que están en la tierra y que están también en el cielo. Es lo que queremos ver. Volviendo al versículo 20, por medio de él, Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. La consecuencia de Jesús y lo que hizo es que todo lo fracturado, todo lo separado vuelve a ser restaurado, ¿verdad? Y esto es lo que logró en y a través de la cruz de Jesús o en el derramar su sangre en la cruz. Este obra produjo reconciliación.
hay otra palabra aquí, redimir, y redimir es pagar el precio para volver a poseer. Entonces, podemos decir reconciliado o reconciliar en el sentido lo distanciado, lo amnestoso, ¿verdad? Algo sucedió para que se pudiera estar unidos, no amnistado, no con amnistad, pero o no con división, más no con amnistad viene de la palabra enemigo. Entonces, como que estamos enemigos por lo que había sucedido, pero ahora por lo que Jesús ha hecho, estamos otra vez en paz, no en enemistad. Entonces, este se llama reconciliar, pero otra palabra que mencioné, redimir, está en el contexto de que hubo un costo para que esto sucediera, y la verdad, sí. Y el costo es lo que Jesús mismo estaba dispuesto a tomar en él, recibir en él, ¿verdad? En tomarlo, lo quita de nosotros. Entonces, de repente, nuestra condición cambia porque pudiera decir lo contaminante, lo pecaminoso, lo que estaba en nosotros está quitado y permite que reconciliemos, que volvemos, que conectemos, ¿verdad? Y el nivel de conexión, si me explico, toma algunos libros para explicarlo, pero hasta que coinonía o comunión verdadera entre Dios y el ser humano es disponible y es lo que Dios quiso. Okay. Entonces, versículo 20, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? 21. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Voy a leer otro versículo, volveremos a 21. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Esta sería buena frase a subrayar. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Este pasaje a mí me encanta porque está hablando de las consecuencias o el resultado de lo que sucedió. Y es muy importante que vemos hasta dónde se ha logrado. En el sentido, esta es una consecuencia legal. El libro de Romanos es muy importante porque es un argumento legal en cómo Dios nos puede justificar y seguir siendo justo, seguir siendo honroso, si me explico, seguir siendo justo. Y este es algo tremendo. Y vemos estos mismos reflejos aquí mientras que estamos platicando o estudiando lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, sí estamos separados, volviendo al versículo 21, ¿verdad? Y éramos enemigos. Tocamos eso un poco cuando estuvimos hablando de amistad en el versículo anterior. Entonces, estamos separados de Dios por dos cosas, él menciona, malos pensamientos y malas acciones. Y este es algo que yo creo que queremos hablar en el sentido de entendemos que las consecuencias de la separación es que mi eje en mi ser de motivos ha cambiado. Cuando Adán se separe, él ha cambiado. En esa separación cambia el eje de su ser. Antes Adán era diocéntrico y por eso pensaba como Dios pensaba, tenía el mismo hilo de pensamiento, ¿verdad? Entonces, pero cuando se separó, lo que sucedió es la manera que pensaba
Y sabemos que nuestras acciones es el resultado de cómo pensamos, de cómo concluimos. Entonces, lo que queremos ver aquí es este cambio de eje que nos ha sucedido, es la razón que estamos separados. Es como que tenemos una línea de pensar que nunca llegaremos a concluir. Por ejemplo, muchas personas piensan que éxito no es posible para ellos, ¿ok? Y no es, porque por la manera que piensa. Entonces, en el mismo sentido, tú puedes tener una mapa incorrecta, sigues, piensas según la mapa, pero nunca llegas porque es incorrecto. La manera que está construida no te permite llegar donde tú quieres llegar. Entonces, en el mismo sentido, la consecuencia de la caída es que la manera que pensemos es, voy a decir dos palabras, es incorrecto, pero también insuficiente. En el sentido, la manera que pensemos como seres humanos sin Dios nunca puede lograr la verdadera situación en cual actualmente estamos. Entonces, y la segunda cosa, como dije, las acciones, ¿verdad? Siempre es el resultado de cómo pienso. Entonces, estas dos cosas han sostenido la separación. Ahora, aquí pudiésemos reflejar en Gálatas 2:20 por un momento, donde dice, estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús. En este momento de crucifixión que estamos hablando, que aquí mismo, ¿verdad? Donde en el versículo anterior, hizo paz con nosotros, hizo paz con la tierra y el cielo a través, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, estoy crucificado justamente con Cristo Jesús y ya no vivo. O esa manera de vivir acciones a través de una manera de pensar alambrado, caído, o pensamientos con motivos, basados en motivos incorrectos. Estas dos cosas fueron tratados cuando Jesús está en la cruz. Acciones están perdonadas y eje está ejecutada y resucitada para que fuese otra vez el eje que es diocéntrico. Otra vez, wow, un aplauso al Señor aquí. Y esto es lo que vemos que está sucediendo. Aquí entonces, versículo 21, volvemos. Eso incluye a ustedes. ¿Qué? La primera cosa es que queremos entender es que estamos incluidos. Volviendo a, por medio, las cosas del cielo, las cosas de la tierra, están reconciliados por medio de la cruz, por medio del derramar la sangre de Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero concluimos que estás incluido. Fue hecho para que nosotros entendiésemos claramente que hemos sido incluidos. Lo que nos separó es lo que hablamos. Éramos enemigos, éramos en enemistad, éramos separados, ¿verdad? Por acciones y la manera, motivos, la manera que pensamos. Pero, ¿verdad? Ahora, versículo 22, Jesús los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. Perdón. Pero ahora Dios los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, este sufrimiento o esa sustitución de Jesús en Calvario es lo que está causando que pueda ser reconciliado 100%. Ok, seguimos leyendo. Voy a volver a leer todo el versículo. Pero ahora Dios los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. La consecuencia de lo que Jesús hizo en la reconciliación, la obra de Jesús,
¿verdad? Es que nosotros fuimos trasladados de ser excluidos, separados, ahora somos incluidos y acomodados, pudiese decir, o metidos, no metidos, pero en el sentido calificados y la consecuencia de calificación. Éramos separados con las consecuencias de separación. Ahora estamos incluidos, traspasados al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Traspasados y incluidos con las conclusiones de inclusión, ¿verdad? Vamos a 22 aquí en la 60. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ok? Entonces, sí, no terminé 22 en la nueva traducción. Entonces, volvemos a 22. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora son santos que, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta o falla. Wow. Entonces, concluyendo, la reconciliación ha producido, pudiese decir, un cambio de estados. Mi estado era un hombre carnal, una persona carnal en el sentido con motivos incorrectos, ¿verdad? Con acciones incorrectas también producidas por la manera que pienso. Pero Jesús toma esos dos factores con todas sus implicaciones, ¿verdad? A Él, y después toma lo que Él es, se me explico, con sus motivos correctos, con su naturaleza de que es de Dios mismo, y las consecuencias, acciones de ello, y los traspase a mí. Entonces, de repente, a través de solo creer, lo que ha sucedido es, yo he sido hecho, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Santo y irreprensible, es lo que decía en las 60, libres de culpa. Me gusta mucho esto, ¿verdad? Entonces yo, cuando usa la traducción irreprensible, yo pensaba, ¿cómo voy a ser yo irreprensible? Pero cuando veo esta traducción libre de culpa, que no puedo ser culpado, ¿por qué? Porque he sido perdonado tanto que no quede culpa, ni tampoco una acusación en mi contra. Entonces de repente, wow, Dios está tan serio en esto que su conclusión de ti, de mí, después de este evento es, ya soy santo. Santo quiere decir sin pecado. Entonces Él concluye que ya soy santo. Él concluye, yo pudiera parar delante de la ley y la ley no me va a culpar. ¿Por qué? Porque no hay nada de que me puede culpar. He sido perdonado en todos los sentidos. El resultado es que si alguien está sin pecado, este es el sinónimo, es ser santo. Santidad, ser santo es estar sin pecado. Entonces, de repente, es lo que debemos de entender. El frase siguiente, o en el versículo siguiente, yo creo que 24, o que es 23, sí, 23, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. En el sentido, lo que ha producido este intercambio es el amor de Dios, pero lo ha permitido que yo entro en ello, es sencilla fe. Yo creo que Él lo hizo y lo hizo para mí. Hace algunos años, alguien me regaló una camioneta tipo Suburban. Entonces, cuando me llamó para regalármelo, yo estuve muy contento, obviamente, pero él me dijo, quiero regalarte, y yo le di las gracias, muchas gracias, pero luego preguntaba, ¿cuándo puedo recoger el papeleo y las llaves?
Porque entendí que creer no es suficiente. Debes actuar sobre lo que has creído. Esto es lo que quiere decir fe, actuar sobre lo que has creído. Entonces, cosa casi tan inconcebible que yo puedo ser santo, se me explicó, a la mente natural choca, pero eso no se trata de la mente natural, se trata de lo que Dios hizo y te ha regalado, y Él te ve en esta manera. Wow, yo soy Richard Hayes y este es nuestra serie de sesiones o clases que se llama Pensando con Pablo. Consideres de lo que te estoy diciendo hoy es cierto. Actúes como si fuera cierto y descubrirás que siempre eres cierto. Bendiciones amigos, nos vemos la próxima.